Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver propiedades de la división de números enteros. Ya hicimos un repaso de las propiedades que se cumplen dentro de la suma. ¿Sí? Tengamos en cuenta que de la resta no hicimos debido a que vemos a la resta como una suma, ¿sí? Como un caso particular de una suma. Después vimos de la multiplicación y de la división vamos a ver cuáles son las que se cumplen, cuáles son las que no. Pero antes de eso vamos a detenernos en lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que las partes que componen una división son dividendo, divisor, cociente y resto. Dividendo, divisor, cociente y resto. Y tenemos que tener en cuenta que la división en números enteros siempre es posible cuando el dividendo es mayor que el divisor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cociente exacto, cociente entero. Cociente exacto es cuando el resto es 0. Cociente entero es cuando el resto nos da un número. Por ejemplo, si yo quiero hacer 10 dividido 2, eso me da como resultado 5 y su resto es 0. En cambio, el cociente entero, si yo quiero hacer 10 dividido 3, eso no me va a dar un resto 0, me va a dar un valor que es distinto de 0 y a su vez siempre mayor que 0. Entonces, en el primer caso, el cociente exacto, el resto es igual a 0. En el segundo caso, el resto es distinto de 0 y el resto es mayor que 0. Esto indica que el valor es positivo. Además, por definición, sabemos que se cumple el dividendo dividido el divisor, nos da un cociente si y solo si el dividendo es igual al producto entre el cociente y el divisor. ¿Sí? Esta es la definición de la división para cociente exacto. En cambio, para cociente entero, el dividendo dividido el divisor nos da un cociente si y solo si el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. ¿Sí? Entonces tenemos las partes de una división, partes de una división. ¿Cuándo va a ser posible esa división? Siempre que el dividendo sea mayor que el divisor para números enteros. Y tenemos dos tipos de cociente, el cociente exacto y el cociente entero. ¿Sí? La definición para cociente exacto, la definición para cociente entero. En este caso, por ejemplo, si el dividendo es igual a 10 y el divisor es 3, por 3
más 1 del resto. Y eso me da esa igualdad. Y en este caso, si el dividendo es 10, si yo hago 2 por 5, también me da 10. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora las propiedades que se cumplen y que no en la división de números enteros, una vez hecho esta aclaración. Bien, yo acá desarrollé todas las propiedades, ¿sí? Así no se extiende el video. Veamos. Para todo A perteneciente a los números enteros, para todo B perteneciente a los números enteros, para todo se verifica que A dividido B, ojo, estos dos puntos ahí se verifica y acá es de la división, me da C. Y C pertenece a los enteros. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, 10 dividido 3 como vimos anteriormente, no existe una solución exacta en los enteros. Por lo tanto, la ley de cierre no se cumple. De hecho, si yo tengo que hacer 1 dividido 2, esto no existe solución dentro de los números enteros. Por eso se dice que no cumple la ley de cierre, porque sí o sí esta división tiene que dar un número o tiene que dar un valor que esté dentro de los números enteros. Y esta división, ¿sí?, como la de arriba, no da para todos los valores de A y B. Da solamente para algunos valores que cumplen el conjunto de los números enteros. Es decir, hay valores excepcionales, valores particulares que sí entran en los enteros, los otros no. Y los veremos cuando veamos conjunto numérico de los números racionales. Bien, ahora, si yo tengo la segunda propiedad, no cumple ley de cierre, para todo A perteneciente a los enteros, para todo B perteneciente a los enteros, se verifica que A dividido B es igual a A si B es igual a 1. Es decir, si B es el divisor. Ahora, si A es igual a 1, eso no existe solución, porque estaríamos en el ejemplo de acá arriba. ¿Sí? Solamente esto tiene solución cuando B es el divisor, y ahí se lo llama existencia de elemento, ley de existencia de elemento neutro. ¿Sí? Y solamente se cumple cuando el divisor es igual a 1. ¿Sí? Si el divisor no es igual a 1, es decir, si el dividendo es igual a 1 y el divisor es un número distinto, la ley de existencia de elemento neutro no se cumple. Ahora, si yo tengo la otra propiedad, para todo A perteneciente a los números enteros, para todo B perteneciente a los números enteros, se verifica que A dividido B es igual a 0 si A es igual a 0. Es decir, es el valor del dividendo. Si B es igual a 0, es decir, valor del divisor, no existe solución. ¿Sí? En el ejemplo de arriba, si yo tengo 1 dividido 2, esto no tiene solución. Ahora, si yo tengo 2 dividido 1, ahí sí. Y acá, si yo tengo 0 dividido 2, eso me da 0. Ahí sí cumple. Ahora, si yo tengo 2 dividido 0, esto no existe solución. ¿Sí? O sea que acá solamente la existencia de ley neutro se cumple cuando el divisor es igual a 1. Y en la de existencia de elemento absorbente solo se cumple cuando el dividendo es igual a 0. Solo cumple ley absorbente cuando
el dividendo es 0. ¿Sí? Ahí se observa. Lo voy a marcar en... Bien, vamos a la otra propiedad. Para todo A perteneciente a los números enteros, para todo B perteneciente a los números enteros, para todo C perteneciente a los números enteros, se verifica que A dividido B, primero hago esa división y ese resultado lo divido por C, tiene que ser igual a dividido el resultado de B y C. Pero ¿qué pasa? Veamos el ejemplo. Si yo hago 16 dividido 4, eso me da 4. Dividido 2, me da 2. Ahora, si hacemos 4 dividido 2, eso me da como resultado 2. Y si hago 16 dividido 2, me da como resultado 8. ¿Se cumple la igualdad? No se cumple. Por lo tanto, no cumple propiedad o ley asociativa. ¿Sí? Ojo con eso, no confundir. Ahora, para todo A perteneciente a los números enteros, para todo B perteneciente a los números enteros, si yo hago A dividido B, tiene que cumplirse B dividido A. Eso según propiedad conmutativa. Ahora, si yo hago 8 dividido 2, eso me da 4. Y si hago 2 dividido 8, eso no se puede. Y no existe solución. Por lo tanto, no cumple propiedad conmutativa. Ahora, ustedes tienen que recordar esto. ¿Por qué no cumple? Porque sí o sí dijimos que el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Y en este caso, veamos acá, el dividendo es menor que el divisor, por lo tanto no tiene solución. Bueno, la última propiedad, que es la propiedad distributiva, solamente cumple cuando C actúa como divisor. Cuando C actúa como divisor, ahí cumple. Cuando C actúa como dividendo, la propiedad no se cumple. Lo mismo pasa si acá hubiese una resta, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. Vamos a ponerle así, para que se entienda que se cumple para los dos, ¿sí? Y en el otro no se cumple para los dos, tanto para la resta como para la suma. Y esto de acá significa que es distinto, significa que no cumple, ¿sí? Bueno, esto fue el repaso de las propiedades que se cumplen en la división de números enteros, los elementos, ¿sí?, de la división, que componen la división, los tipos de cociente. Así que bueno, los espero en el próximo video. Hasta luego.